Tres hombres privilegiados que abusan de su poder. Creían que las leyes a ellos no se les aplicaban. Una codicia desenfrenada, el deseo de cosas que estaban por encima y más allá de lo que las personas deberían tener. Construyeron un imperio. Transportaban a gran escala cocaína y marihuana. Aviones llenos. Y vieron cómo se derrumbaba. Al final los dos se odiaban a muerte. Nada ha sucedido en Lexington antes o después con tanto dramatismo, tragedia e intriga como lo ocurrido con ese grupo de personas. Policías corruptos, cocaína y conspiración cuando los aristócratas se vuelven malos. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Caída libre. Una mañana temprano de septiembre de 1985, un anciano sale de su hogar en Knoxville, Tennessee, y descubre el cuerpo destrozado de un paracaidista en su calzada de acceso. Hay una gran bolsa de lona atada a su cuerpo. El paracaídas, sujeto a la espalda, está sin abrir. No había indicios de que hubiera llegado a tirar del cordón. Cuando llegaron las autoridades, descubrieron que dentro de la bolsa de lona había casi 40 kilos de cocaína, una cantidad que entonces valía $15 millones. A 112 kilómetros de allí, en el bosque de Nantahala, en Carolina del Norte, guardas forestales se tropezaron con una avioneta que se había estrellado en la ladera de una montaña. Aunque no hay nadie a bordo, en tierra un rastro de bolsas de lona lanzadas desde el aire marcaba la tortuosa trayectoria de la avioneta de Georgia a Tennessee y de allí a Carolina del Norte. Todas las bolsas están llenas de cocaína. Cuando los investigadores identifican el cuerpo, descubren que el hombre no encaja en el perfil habitual del contrabandista de droga. Es Andrew Thornton, exagente de policía de Lexington, Kentucky, y vástago de una próspera familia de criadores de caballos. Fue impactante. Pero aquello solo era la punta del iceberg. Andrew Thornton había estado en el centro de una red de corrupción que se remontaba hasta 15 años atrás. Era una historia de codicia, violencia y tres viejos amigos de Kentucky, borrachos de poder, que dejaron a su paso una estela de destrucción. Andrew Thornton había nacido en 1944 y se crió en el nivel más alto de la sociedad de Kentucky. Sus padres eran dueños de una finca de cría de caballos justo a las afueras de Lexington. Era una de las mejores fincas y tenía un buen papel en la industria de la cría de caballos. Yo diría que en su inventario había una importante cantidad de dinero invertido. Procedía de una familia privilegiada y de pequeño siempre se había mostrado un tanto temerario. A los 14 años, Thornton fue enviado a la Academia Militar de Sewanee, en Tennessee, una escuela privada destinada a inculcar a los chicos de buena familia la ética de los jóvenes serios. En Sewanee se encontró con Bradley Bryan, otro chico de una prominente familia de Lexington. Bryan era nieto de un antiguo alcalde y había pasado su infancia en un mundo de privilegios. Pero en la adolescencia, la fortuna familiar había desaparecido. En Sewanee, Thornton y Bryan se hicieron amigos rápidamente. Eran como hermanos. Se estableció entre ellos una relación sólida y a la vez complicada. Y mucha gente discrepaba en cuanto a quién de los dos era el líder. Algunos insistían en que era Bradley Bryan quien llevaba las riendas. Otros decían categóricamente que no, que era Drew Thornton. Tras graduarse en Sewanee en 1962, tanto Thornton como Bryan ingresaron en el ejército. Thornton se crecía con el peligro y encontró su lugar como paracaidista en el ejército. Le hirieron en la República Dominicana cuando tropas americanas fueron enviadas allí para sofocar una sublevación. A Thornton se le otorgó el corazón púrpura y en 1965 regresó a Lexington. Bryan se había alistado en los Marines, pero durante su periodo de servicio nunca entró en combate. Cuando Bryan regresó a su casa en Lexington,
él y Thornton reanudaron su estrecha amistad. Los dos estaban a mitad de la veintena, recién casados y llenos de ambición. Thornton trabajaba en el negocio familiar de cría de caballos, pero la vida en la finca era demasiado plácida para él. Saltaba en paracaídas como hobby y obtuvo su licencia de piloto, pero cada vez se sentía más inquieto. La vida era algo aburrido comparada con, bueno, toda esa preparación para la guerra y después un poco de guerra y después volver. Realmente estaba deseando ver guerra en las calles de los Estados Unidos. En 1968, Thornton ingresó en la policía de Lexington, justo cuando ésta empezaba a hacer frente a los problemas de drogas que acarreaba la emergente cultura juvenil. Si pensabas formar parte de las fuerzas policiales y querías acción, emociones y actividad, donde tenías que estar era en la unidad de narcóticos. Andrew Thornton fue uno de los primeros agentes en presentarse voluntario. La unidad de narcóticos satisfacía su necesidad de emociones y poder. Pronto conoció a otros jóvenes reclutas con sus mismas ideas, entre ellos Henry Benz, un chico de linaje de Kentucky que también procedía de unas de las familias más antiguas y distinguidas de Lexington. Ciudadanos buenos, trabajadores, que iban a la iglesia, temerosos de Dios, gente cívica, ¿sabe? Perfectos ciudadanos. La clase de personas de las que uno quisiera tener su ciudad llena. En la escuela, Benz era un alumno corriente, pero su encanto, su carisma y su pedigrí le hacían destacar. En Lexington, esas eran ventajas importantes. Benz fue a la escuela preuniversitaria y después a la facultad de Derecho, pero el plan de estudio resultó ser demasiado difícil y lo dejó después de un año. En 1969 estaba casado y necesitaba un trabajo. Su bien relacionado padre acudió en su rescate. Su padre pidió a un amigo de la familia que diera trabajo a Henry. Y así fue como Henry consiguió un empleo en la oficina del sheriff. Benz pronto fue a parar al nuevo grupo especial secreto antidroga de Lexington, junto con Andrew Thornton. Los dos congeniaron de inmediato. Henry tiene el mismo tipo de temperamento que Drew Thornton. Drew Thornton era más masculino y viril que Henry Vance, pero, ¿sabe? Era un tipo de relación algo rara. La semilla de lo que sucedió fue plantada en aquel grupo especial. Andrew Thornton y Henry Benz, dos jóvenes privilegiados adiestrados para librar la batalla contra la droga. Al poco tiempo, esos dos luchadores contra el crimen decidirían que el poder y la aventura que anhelaban estaba en mayor medida al otro lado de la ley. En 1970, los agentes de policía principiantes Andrew Thornton y Henry Benz eran jóvenes de acaudaladas familias de Lexington que se esforzaban por lograr un papel en la primera brigada antidroga de la ciudad. El encanto de Benz le proporcionaba naturalidad. Él sería el portavoz de la brigada. Thornton pasó a la parte encubierta, planear las compras y recabar información. Su misión era sencilla, librarse de la droga en Lexington. Pero la forma de hacerlo era cosa suya. La mentalidad de muchas jefaturas de policía a finales de los años 60 y en los 70 estaba tremendamente influenciada por el cine y la televisión, y luchar contra el crimen era una oportunidad que muchos preferían antes que ser una persona que resuelve problemas en la comunidad o que previene la delincuencia. Luchar contra el crimen denota acción, y la comunidad policial adora la acción. La brigada de narcóticos de Lexington empezó acumulando arrestos. Era la primera guerra contra la droga y no existían muchas reglas, ¿sabe? Los representantes de la ley y las personas de la comunidad no sabían cómo se suponía que tenían que enfocar ese tipo de cosas, por lo tanto había muy poco control. Sin nadie que le vigilara, Thornton pronto empezó a labrarse una reputación. Era un agente brutal y creo que en cierto modo hasta saboreaba la idea de hacer chocar cabezas. No eran solo policías duros, sino que eran policías renegados. Creo que tras haber logrado salir impunes de algo, cada vez fueron tomando más la justicia por su mano. Si retrocedes y revisas algunos de los documentos, te llevas la impresión de que había personas que consideraban que podían colocar drogas a personas para poder arrestarlas. Pero la cosa no quedó ahí. El policía de Lexington había roto su juramento de proteger al público y se había convertido a su vez en traficante de droga.
Drew Thornton robaba la marihuana que le había confiscado a alguien. De repente la droga desaparecía del armario de las pruebas y después él la vendía de nuevo. A Thornton no le hacía falta el dinero, lo tenía en cantidad. Pero lo que sí necesitaba era el estímulo de salir impune de un delito. Era como decir, nadie me puede atrapar, soy más inteligente que nadie y soy más valiente que nadie. Todo ese grupo vivía auténticamente la vida como si nadie pudiera controlarles. El fin justificaba los medios y ellos iban a hacer exactamente lo que querían, cuando querían y como querían. Y nadie podría tratar de impedirlo. El amigo de Thornton, Henry Benz, estaba haciendo unas cuantas ventas ilegales por su cuenta, pero no era tan hábil como Thornton. A Benz lo pillaron falsificando la firma del sheriff en un pedido de 25 revólveres. En mayo de 1973, el sheriff lo despidió. Que te atrapen falsificando la firma de tu jefe y después mintiendo al respecto es algo que pondría fin a la carrera de cualquier persona normal, pero no perjudicó la de Henry Benz. En menos de un año pudo emplear sus contactos para conseguir un empleo en la Asamblea Legislativa del estado de Kentucky. No creo que exista duda alguna. Gracias a su familia y a sus contactos con ciertas personas de la política, fue capaz de obtener ciertas ventajas que otras personas no habrían tenido ninguna oportunidad de conseguir. Mientras Benz y Thornton abusaban de su poder y de la confianza del público en Lexington, el antiguo amigo de Thornton en la escuela militar, Bradley Bryan, se había trasladado al este en busca de una gran riqueza. Bradley Bryan estableció contactos con un hombre de negocios en Filadelfia, un multimillonario que lo contrató. Creo que fue realmente entonces cuando Bradley pudo acceder a un estrato superior. La vida de Bryan en la elegante zona residencial de Main Line en Filadelfia le proporcionó más lujo y prosperidad de la que jamás había conocido. Él y su esposa realizaban frecuentes viajes de su casa en Filadelfia a Las Vegas, donde su cuñado era un pez gordo de los casinos. Bryan se convirtió en un asiduo de Las Vegas y se codeaba con potentados y gángsteres locales. Por fin había hallado la opulencia y la ostentación que andaba buscando. Fue allí donde Bradley Bryan estableció los contactos para el tráfico de drogas, donde le presentaron a personas con la capacidad de importar enormes cantidades de todo: marihuana, cocaína, heroína. Por separado, Bryan y su viejo amigo Andrew Thornton estaban viendo muy de cerca el mundo del tráfico de drogas. Thornton en el lado de la distribución en Lexington, Bryan en el lado del suministro en Las Vegas. Y ambos estaban ansiosos, Bryan de mucho dinero y Thornton de riesgo y aventura. Y el negocio de la droga ofrecía todo eso. En 1975, Thornton y Bryan unieron fuerzas. Formaron Executive Protection, un servicio de seguridad privada. Oficialmente era una compañía legítima que proporcionaba guardaespaldas a los amigos de Bryan en Las Vegas. Executive Protection tenía un montón de clientes. Contaban con un par de contactos y contratos que fueron lucrativos desde